¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? ¿Cómo algo tan simple como un flujo de electricidad se convierte en la lógica que mueve todo nuestro mundo digital? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar justo ese misterio. Empezamos. La pregunta clave es esta, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la electricidad en bruto, que no deja de ser un fenómeno de la naturaleza, aprenda a pensar? O sea, ¿cómo se da ese salto increíble de la física pura y dura a la lógica? Pues eso es justo lo que vamos a descubrir. Para entenderlo, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, lo más básico, el lenguaje de la electricidad. Después, veremos una diferencia clave, el mundo analógico frente al digital. A partir de ahí, descubriremos cómo usar el voltaje para hablar, le enseñaremos a los circuitos a tomar decisiones y, al final, veremos cómo todas las piezas encajan en un circuito moderno. Venga, pues vamos con la primera parte, el lenguaje de la electricidad. Porque antes de empezar a construir nada, hay que entender las reglas del juego, las fuerzas fundamentales que lo mueven todo. A ver, empecemos por la corriente, que se representa con la letra I. Para que nos hagamos una idea, es como el caudal de agua en una tubería. La corriente no es más que el flujo, el movimiento ordenado de electrones a través de un cable, y se mide en amperios. Luego tenemos el voltaje, la V. Si seguimos con la idea de la tubería, el voltaje sería la presión de esa agua. Es la fuerza, el empujón, que necesitan los electrones para moverse y crear esa corriente. Y su unidad, el voltio. Y la tercera en discordia es la resistencia, o R, que, como su nombre indica, es lo que se opone a ese flujo de electrones. Sería como un estrechamiento en la tubería, algo que frena el paso del agua. Cada material ofrece una resistencia distinta, y la medimos en ohmios. Y lo mejor de todo es que estas tres fuerzas están conectadas por una regla de oro, la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Es una ecuación súper simple, pero es que es la base de absolutamente toda la electrónica. Una relación que lo gobierna todo con una elegancia increíble. Claro, y cuando el voltaje empuja a la corriente, se genera trabajo. A eso lo llamamos potencia. Es, digamos, la velocidad a la que se consume la energía, y la medimos en vatios. Es la cifra que vemos, por ejemplo, en las bombillas o los electrodomésticos. Nos dice cuánta energía necesitan para funcionar. Vale, ahora entramos en un concepto que es fundamental para entender cómo llegamos al mundo digital, y es la diferencia entre el mundo analógico y el digital. Son dos formas totalmente distintas de representar la información. Aquí se ve muy claro el contraste. El mundo analógico es fluido, continuo, como la propia realidad. Pero tiene un problema. Cualquier pequeña interferencia, lo que llamamos ruido, puede estropear la señal. En cambio, el mundo digital usa valores muy concretos, separados, y eso lo hace increíblemente resistente a esas imperfecciones. Pensemos en lo analógico como si fuera una rampa. Entre dos puntos cualquiera siempre hay un número infinito de valores en medio. El sonido, la temperatura, la velocidad, casi todo en el mundo físico es, en esencia, analógico. Lo digital, sin embargo, es más bien como una escalera. No hay valores intermedios, solo tienes peldaños muy específicos y bien definidos. Es como un reloj digital, marca las 10 y 1 minuto o las 10 y 2, pero no hay nada entre medias. Y esa precisión, esa claridad, es su gran superpoder. Y aquí viene la pregunta del millón. Si la electricidad en sí misma es analógica, es un flujo continuo, ¿cómo la forzamos para que hable el lenguaje digital, el lenguaje de los ordenadores? Bueno, pues la solución es una genialidad. La respuesta se reduce a esto, dos únicos números, el 0 y el 1, el sistema binario. Es alucinante pensarlo, pero toda la increíble complejidad del mundo digital, desde nuestro móvil hasta la inteligencia artificial, se construye con el alfabeto más simple que existe. Solo 2 letras para escribir el universo entero. La idea es brillantemente sencilla. Asignamos esos dos números a dos estados eléctricos que son súper fáciles de distinguir. Un nivel de voltaje alto significa 1, o encendido, y un nivel de voltaje bajo significa 0, o apagado. Y ya está, es un código increíblemente simple, pero tremendamente eficaz. Y tomar esta decisión nos da un montón de ventajas. Las señales digitales son muy resistentes al ruido. Se pueden copiar y transmitir millones de veces sin perder calidad, y permiten guardar muchísima información en muy poco espacio. Pero lo más importante es que nos abre la puerta a diseñar circuitos de una complejidad que antes era simplemente inimaginable. Muy bien, ya tenemos un alfabeto, el de los ceros y los unos. El siguiente paso es enseñarle a pensar, a que tome decisiones con esos números. Bienvenidos al mundo de la lógica computacional. La operación más básica es la AND, que en español es I. Es muy intuitiva, la salida solo va a ser 1 si ambas entradas son 1. Es como decir, saldré a la calle si hace sol y he terminado mis tareas.
Tienen que cumplirse las dos cosas, si no, nada. Luego tenemos la operación OR, es decir, O. Aquí la cosa cambia. La salida será 1 si cualquiera de las entradas es 1. Vale, con una de las dos o las dos. Sería como, para cenar quiero pizza o hamburguesa. Con que haya una de las dos, ya me vale. Y por último, la NOT o no. Esta es la más fácil. Simplemente invierte la señal. Si entra un 1, sale un 0. Si entra un 0, sale un 1. Es un inversor. Y aquí viene lo más increíble. Con solo estas tres operaciones tan simples, AND, OR y NOT, se puede construir cualquier función lógica que se nos ocurra, por compleja que sea. Bueno, pues ya tenemos los principios físicos de la electricidad y los ladrillos para construir la lógica. Ahora toca juntarlo todo. Vamos a ver cómo se ensamblan estas piezas para crear un sistema que funcione. Cualquier circuito, por simple o complejo que sea, necesita estas partes. Primero, una fuente de alimentación, que da la energía. Segundo, los conductores, los cables, que son el camino para la corriente. Tercero, un interruptor para controlar el flujo. Cuarto, una carga, que es lo que hace el trabajo, como una bombilla. Y por último, un fusible, que es como el portero de discoteca del circuito, lo protege de problemas. Y todo esto que hemos visto culmina aquí, en la auténtica maravilla de la ingeniería moderna, el circuito integrado. El chip, aquí es donde ocurre la verdadera magia. En un trocito de silicio más pequeño que una uña tenemos miles de millones de esos pequeños interruptores lógicos que acabamos de ver, los AND, OR y NOT, todos trabajando juntos, tomando decisiones a velocidades que son simplemente imposibles de imaginar. Fijaos en el viaje que hemos hecho. Hemos pasado de entender cómo se mueven unos electrones a construir un pensamiento lógico. Así que la pregunta final es, ¿qué pasa cuando no tienes solo uno de esos pensamientos, sino miles de millones trabajando en perfecta armonía, cada segundo? Pues la respuesta la tenemos en el bolsillo, en el escritorio, en todo el mundo digital que hemos sido capaces de construir.